estudiando medicina. Y resulta que viene uno que no sabe ni dónde queda la facultad de medicina a decir, no, porque yo leí en Google que... Y entonces, ¿cómo reacciona quien dejó cuántas cosas en el camino para estudiar durante años? Reacciona, no puede no reaccionar de una manera reactiva frente a ese cuestionamiento. Y el paciente se siente con derecho a cuestionar de lo que no sabe. Entonces se dan cuenta que el choque de estas dos cosas, el que es cuestionado en su saber y el que se siente con derecho a cuestionar de lo que no sabe, provoca situaciones como la que estamos analizando en el día de hoy. Y esto da como resultado, entre otros, los médicos, para cubrirse de esa situación que saben que puede venir de demandas, etcétera, practican una medicina defensiva que supone un costo mucho más grande para la salud en general, etcétera, ¿no? Algunas realidades específicas de nuestro país. Esto sí es uruguayismo, esto no es de otros países. Nosotros tenemos agravantes, digamos. Los uruguayos tenemos agravantes en la medicina o en la salud en general que determinan que existan situaciones que hacen más compleja esa realidad o que hacen más fácil que existan mala praxis o errores médicos. Una de esas causas, en mi concepto, es una cosa que ustedes todos lo manifiestan como una situación compleja de llevar adelante, que es el pluriempleo. Todos, sobre todo en Montevideo, no sé, Canelones, cómo está la situación, o la Regional Sur, que es cercana a Montevideo. En el interior esto tiene una incidencia mucho menor, cuanto más al norte normalmente hay menos pluriempleo por parte de los médicos. Pero sí en Montevideo los médicos tienen cortos horarios y en distintos lugares. Y eso determina que su trabajo lo tengan que desarrollar corriendo de un lugar para otro. Tienen un sistema de trabajo, las guardias, que duran 24 horas. Hace un siglo y pico acá, yo decía la otra vez, se estaba discutiendo la ley de 8 horas. Porque la gente protestaba porque, con razón, y se reivindicó el derecho de que no era posible trabajar de sol a sol. Y se incorporó la ley de 8 horas. Recientemente, en estos últimos años, se aprobó la ley para el trabajador rural. O sea que tenemos una población que en términos generales trabaja 8 horas. Y los médicos, tratando ese tema tan insignificante que es la salud y la vida de los pacientes, hacen guardias de 24 horas. Entonces, esto que ustedes, yo decía la otra vez, lo toman como una cosa que está incorporada a la vida de ustedes, es una cosa absolutamente anormal. Que alguien pueda trabajar 24 horas tomando decisiones muy pesadas sobre la salud y la vida de otros es inhumano. Y ustedes, como lo voy a decir más adelante, desde chiquitos están educados en eso y entonces no les llama la atención y les parece lo más normal del mundo. Es más, cuando se estuvo gestionando, haciendo algunos trabajos para evitar el pluriempleo, yo escuché médicos que defendían las guardias de 24 horas por una serie de razones técnicas, pero creo que es realmente, apenas se sientan a analizarlo, es incomprensible. Quien hizo 24 horas de guardia y tiene que hacer el pasaje de guardia al otro que viene, está con el cansancio de las 24 horas, deseando irse, y tiene que estar haciendo esto. Ese pasaje de guardia no puede ser bueno.
salvo casos excepcionales de gente superdotada que pueda bancar 24 horas de trabajo con decisiones de gran estrés y que pueda transmitir al otro colega que ingresa todos los detalles de cada uno de los pacientes que se encuentran ahí. El otro gran tema es el tiempo de consulta. Este es un tema que se viene modificando lentamente, pero el tiempo que cada médico tiene para cada paciente es absolutamente exiguo. Y ese tiempo escaso determina que la comunicación médico-paciente sea totalmente inadecuada. Y esto está estudiado estadísticamente, el mayor número de demandas tiene origen en una mala comunicación médico-paciente. Y si yo tengo que atender en 6, 7 minutos a un fulano que viene ahí, que tiene que hacerme su historia y tiene que contarme, y no me decían, la otra vez venía un geriatra hablando conmigo, planteándome esto, dice, y no digas nada cuando tengo que atender a una persona que tiene 80 y pico, y que solo para contar, claro, la historia es mucho más larga, y desvestirse le lleva mucho más tiempo que al de 15 años. Entonces, el tiempo de todos estos son pequeños elementos grandes, que van generando una situación que es un volcán. Esto es lo que señalaba recién, el problema de la comunicación con el paciente, por esa escasez de tiempo. Otro elemento difícil es las limitaciones que en materia de salud y por razones económicas, institucionales, existen. Lo que ustedes saben que hay que hacer y lo que en algunos casos pueden hacer, que no es todo lo que hay que hacer. Y esa es una experiencia que todos ustedes viven y que genera, sin duda también, una tensión porque saben que están tratando de la vida de esas personas. Otro gran tema es el tema que es causa y efecto, las dos cosas. En salud es el sector laboral donde existe más ausentismo. Y esto es causa de ese estrés que se vive y a su vez ese ausentismo como falta personal también genera estrés. Lo que decíamos recién, los médicos, ustedes, desde muy jóvenes, desde casi adolescentes, apenas salen de secundaria, ingresan a un mundillo de forma de relaciones de trabajo que son distintas del resto de los seres humanos que pisamos esta tierra, acá en el Uruguay por lo menos. Es distinta, todo es distinto. Y están incorporados a esa relación muy compleja en la cual el régimen de trabajo lo definí como extremo. Por estas cosas que decía, las guardias de 24 horas, el atender uno atrás de otro, el tener falta de personal, las cargas horarias, la toma de decisiones muy fuertes que tienen que tomar en ese periodo, y la falta de personal. Todo esto genera un régimen de trabajo que es absolutamente inadecuado y que provoca tensiones. Acá tenemos algún psiquiatra que capaz que nos ilustra con mejor que yo, y la temática es la temática de la vida y la muerte. Todos estos temas son muy pesados, cualquiera de estos puntos que estoy señalando. Y todo esto genera una situación que es insostenible. Y lo antinatural se convierte en natural. Es decir, esto que una persona trabaje 24 horas, como ustedes lo tienen incorporado de chiquito, como digo yo siempre, les parece lo más natural del mundo, nadie lo discute. Hasta hace poco no se discute. Y es una barbaridad.
Y lo peor es que ustedes están sentados arriba de un volcán y no siempre son conscientes de que están sentados arriba de ese volcán, en el que cualquier momento, por todas estas causas, se puede entrar en erupción ese volcán. Algunos resultados inevitables: existe una tensión permanente, siempre están en situaciones límites, tanto por lo que tratan y atienden, como por esa realidad que les toca vivir. ¿Esto qué genera? Esa tensión permanente. Y genera los enfrentamientos a los que hacíamos referencia entre el equipo de salud. El médico con la nurse, el médico con la enfermera con la nurse. Es toda una cadena que genera una situación de enfrentamientos permanentes. Esos enfrentamientos, ese clima adverso, genera errores también. Los errores generan juicios. Los juicios generan conflictos dentro y fuera del equipo de salud, nuevamente, que a su vez generan nuevas tensiones. Entonces estamos acá en un círculo vicioso que se retroalimenta y que no es posible que no sea como es. No existen condiciones para que la salud, hasta que no se modifiquen, que cambien esta situación que estamos viviendo. Tenemos toda esta problemática entonces. Una bolsa de conflictos que todos ustedes lo viven, que se manifiesta en los ámbitos institucionales, en los ámbitos del Poder Judicial, en los ámbitos del propio colegio y en los ámbitos gremiales. En todos lados se ve esto. Dentro del equipo de salud, ¿qué se generan a nivel institucional? Las investigaciones administrativas, sumarios y las sanciones administrativas, que van desde la simple amonestación hasta el despido. Con los pacientes, con los usuarios o familiares, la cosa ahí es distinta. Está desde quien se va a quejar con el director de la institución y hace la reclamación, y el director a su vez llama al médico o al equipo, a quien sea, para llamarle la atención. La oficina de atención al usuario institucional, a que hacía referencia hoy, que también tiene su nivel en el Ministerio de Salud Pública, y juicios civiles y a veces penales, dependiendo de la materia que corresponda. Todo esto es cómo hoy se solucionan entre comillas, como vieron, estos conflictos. Siempre por la vía de la sanción o de la determinación de derecho por un tercero, que es el juez. ¿Qué respuestas tuvieron las asociaciones gremiales para esto? Y bueno, como los juicios se dan, las sanciones también, los sumarios son justos o injustos, los juicios necesitan asesoramiento letrado, crearon FEMI y SMU un grupo de asesores que a sus agremiados les permiten defenderse en estas o estar asesorados en estas circunstancias. Y para situaciones de reclamaciones económicas, creó su propio seguro, SAIP, como decía hoy. Esta es la forma que decíamos que existe hasta hoy de una situación problemática y cómo estos temas se solucionan hoy en nuestro ámbito y en nuestra legislación hasta el presente. Pero hay algo que es novedoso para nosotros, que tiene algunos años en el mundo, y que son los llamados métodos alternativos de solución de conflictos, MASC.
la sigla. Los juicios, que es la forma más moderna, digamos, de determinar los derechos a través de los jueces, como todos ustedes saben, si les ha tocado vivirlos, o si no les tocó vivirlos por suerte, pero sí los conoce todo el mundo, tienen una enorme demora y un enorme costo, y un asesoramiento necesario con abogados. En materia de salud, además, los jueces no son especialistas en el tema. En consecuencia, hay que contratar peritos que hagan la información respecto a la situación, porque el juez es un perito en derecho, pero no un perito en ciencias médicas. Y en consecuencia, cuando los temas específicos son relativos a la medicina, a la aplicación de la medicina, entonces necesita de asesoramientos que son los peritos. Esto aumenta los costos, como el juez además no determina por sí mismo, como en los conflictos de derecho, sino que tiene que consultar y pedir el informe, y el informe tiene que venir por escrito, demora más, entonces el costo y la demora es mucho mayor en los juicios. Los aumentos de casos a los que hacíamos referencia y el número que existe de 2 demandas prácticamente por día en este momento durante todo el año, genera una acumulación de casos que genera más demora en los juzgados que ya tenían atraso suficiente. Entonces, a nivel internacional se buscaron formas alternativas para la solución de estos conflictos y me voy a referir específicamente a la salud. Algunos de esos métodos son muy conocidos, son muy antiguos, pero aplicados a la salud y específicamente en el Uruguay son nuevos. ¿Cuáles son esa experiencia internacional que existe en la materia? Hay organizaciones especializadas en distintas partes del mundo. En el norte, por la influencia de Estados Unidos, de la gran demanda, en México hay un organismo muy importante. En la región del Cono Sur, en Chile, existe una creación legal específica para la solución de conflictos en materia de salud, que toda la información que tenemos es que funciona muy bien. Algunos métodos alternativos para la solución de conflictos: la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Brevísimamente, porque todos conocemos que es la mayoría de estas formas. Por ejemplo, la negociación. La negociación es una cosa que ustedes practican todos cuando tienen un conflicto, tanto a nivel personal, familiar, con la pareja, con los hijos, con los pacientes también, en los que existe un conflicto entre 2 o más que se quiere solucionar. No existe un tercero en la negociación, por definición, no existen normas, es el intercambio entre esas 2 o más personas que quieren buscar la solución de un problema o buscar una contratación. Por ejemplo, cuando compran un auto están negociando. Siempre se quiere pagar lo menos posible y el que vende quiere venderlo lo más alto posible, y eso genera una negociación entre esas 2 personas que venden y compran. No existen plazos en la negociación, es absolutamente informal, es voluntaria. Si quieren, se da, y si no quieren, no se da. Y busca lograr un acuerdo en el que exista un beneficio para ambas partes, lo que se llama una solución.